Es decir, menos mal que era un repaso, ahora está. El plan de convertibilidad, entonces, lo que quiere decir es que por cada peso que hay en la calle, tiene que haber $1 en el banco. Y lo que dije la clase pasada es que nosotros, en realidad no me acuerdo, alguno de ustedes lo dijo, no me acuerdo quién, nosotros no tenemos la capacidad de generar dólares. Claro. Entonces, como no tenemos la maquinita de hacer dólares, para tener esos dólares en el banco, Tienen que privatizar, ¿no? bien, hay que conseguir los dólares. Una de las formas para conseguirlo fue la deuda externa y la otra fue las privatizaciones, de las cuales vamos a hablar hoy toda la clase. Entonces, para los que no estuvieron la clase pasada, las privatizaciones fueron uno de los dos grandes pilares, junto con la deuda externa, del plan de convertibilidad del 1 a 1. ¿Para qué? Para lo que muy bien decía Nayara, conseguir los dólares que nos hacen falta para tener en el banco y poder respaldar el peso $1. ¿Se entiende? Hoy toda la clase vamos a dedicarla a hablar de las privatizaciones. Si nos quedan unos minutos y alguno o alguna preguntó en su casa o habló con alguien que tal vez haya atravesado este periodo, lo vamos a poder charlar. Lo primero que tenemos que saber es que las privatizaciones fueron masivas. Las grandes empresas del Estado se vendieron. No fue una o dos, sino que se vendieron todas las grandes empresas del Estado. Por eso yo digo acá que las privatizaciones fueron masivas y fue una política de Estado. Las privatizaciones fueron masivas y fue una política de Estado. Acá tenemos algunos ejemplos de las empresas importantes que se privatizaron. El ferrocarril, YPF, Gas del Estado, Entel y Aerolíneas Argentinas. Aunque le parezca mentira, antes para llamar por teléfono teníamos que marcar con un disco parecido a este. Ustedes no lo llegaron a conocer ese teléfono. Sí. Por ahí si lo vieron así como una reliquia, como algo antiguo, pero nosotros teníamos, cuando aparecieron los celulares nos volvíamos locos porque marcar un montón de números y si te tocaba un 0 y se te caía el dedo, tenía que volver a empezar a marcar todo. Era bastante tedioso el sistema. Bueno, volviendo a concentrarnos, las privatizaciones fueron masivas, las privatizaciones fueron para conseguir los dólares que se necesitaba para sostener el 1 a 1, y las privatizaciones fueron una política de Estado. Cuando digo política de Estado, digo no fue una, ¿sí?, que se vendió para, no sé, achicar el gasto. No, no. Todo lo que se pudo vender, se vendió. Y esto logró, y esto permitió, mejor dicho, que Menem logre el apoyo, Menem siendo peronista y habiendo llegado al gobierno por el peronismo, logra el apoyo de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales. Ahora explico esto. Del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. O sea, los ricos del mundo, más las instituciones ricas del mundo, vieron con muy buenos ojos el programa de privatizaciones. Y ustedes, si están atentos, me podrían decir, pero bueno, Diego, acá vos mencionás grandes grupos nacionales y cuando uno piensa en privatizaciones, piensa en ventas, piensa en que viene alguien de afuera y trae los dólares. Lo que se fue formando
fueron grupos, inversores, gente que fue comprando acciones, algunas que venían de afuera y otras que eran capitales nacionales, que eran personas que eran argentinos que ponían guita. Hay argentinos que tienen guita, por ejemplo, Paolo Roca, por ejemplo, Mauricio Macri, ¿sí? Que se beneficiaron muchísimo con este sistema. ¿Estamos bien? Entonces, por primera vez un gobierno peronista va a recibir el apoyo de los grandes grupos económicos de nuestro país y de afuera. Y de a poquito va a ir perdiendo el apoyo de quienes históricamente apoyaron o apoyamos al peronismo, que somos los trabajadores. ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Bien. Miren esto. Las privatizaciones, la pregunta es que nos podríamos hacer para entender esta placa es ¿por qué alguien que tiene mucha guita va a venir a invertir a Argentina? ¿No? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Recuerdan cuando gobernó Macri que decía, ¿sí? Y no es que me ensaño con Macri como persona, digo, como modelo de país? Ahora van a empezar a venir las inversiones, ¿sí? Bueno, la pregunta es, ¿qué condiciones tienen que haber para que las inversiones vengan? No es que un grupo... Por ejemplo, Reducciones de los impuestos, menos impuestos, sí. flexibilización, claro. Bien, a ver, Gus, decilo vos primero, Gus, y después Anita. Y bajarles los impuestos, garantizarles la propiedad, cosas así. Muy bien, Gus. Anita. Claro, lo mismo, que el Estado intervenga menos en eso. Bien, en lo económico. Esas Claro. son algunas de las condiciones, de las cuales también vamos a hablar y está muy bien. Entonces, lo que ustedes ya saben, porque ya son grandes y porque van a terminar en diciembre o van a terminar en marzo, pero van a terminar, es que para que las inversiones lleguen a un país tiene que haber determinadas condiciones. Los tipos no vienen porque dicen, ¿quién gobierna? Diego Martínez, ese es bueno, vamos, o ese es malo, no vamos, ¿sí? Tiene que haber condiciones económicas que los tipos quieren imponer. Y esas condiciones económicas muchas veces van a chocar con los intereses de los trabajadores, ¿sí? Entonces, ¿qué le garantizó Menem a estas privatizaciones? Le garantizó el mercado, lo cual transformaba a esas privatizaciones en empresas de riesgo nulo o riesgo cero. Era un negocio redondito. Perdón, me fui. ¿Sí? Cuando yo digo reserva de mercados, acá tenemos un mapa. ¿Sí? Lo violeta tienen Edenor. Si pensamos solo, ¿no? La privatización de Segua, que era la empresa que generaba y proveía y distribuía la energía a nivel nacional y era estatal. Se vendió y entre las distribuidoras de energía aparecen tres: Edenor, Edesur y Edelap. ¿Sí? Fíjense que no hay competencia. Acá, si vemos la capital federal, se ve también claramente el norte, Edenor, el sur, Edesur. Y esto, para una empresa, es genial. Imagínense ustedes que quieran poner un kiosco. Y yo les digo, bueno, ustedes pongan el kiosco acá en Valentín Alsina y yo les garantizo que todos los que venden en Valentín Alsina, todos los que compran, perdón, en Valentín Alsina, solo le van a comprar a ustedes. Yo les garantizo ese mercado. Entonces no hay ningún riesgo para invertir. Yo voy a invertir y sé que voy a ganar porque no tengo competencia y porque no tengo y porque tengo todo el mercado disponible para mí.
un mercado de un servicio sin el cual nadie puede nadie puede vivir sin luz. ¿Me explico? Claro. Entonces acá también es importante para cuando pensamos el liberalismo nos habla de competencia, ¿sí? Que lo importante es que las empresas compitan entre sí. Bueno, estaría bueno que nos puedan explicar los liberales que gobernaron durante los 90 qué tipo de competencia había en esta zona. ¿Sí? ¿Qué tipo de competencia hay con Metrogas? Hasta hace un tiempo no había competencia en videocable. Entonces, durante los 90 lo que hubo fue una garantización de mercados. ¿Se entiende? Una reserva de mercado, lo cual permitió que las privatizaciones sean un negocio redondito. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Otro negocio redondito de las privatizaciones fue la privatización de las jubilaciones. Después vamos a hablar una clase particularmente de esto, porque no es un dato menor. ¿Por qué digo que reserva los mercados? Las privatizaciones de jubilaciones tienen un mercado de reserva, porque todos los trabajadores nos vamos a jubilar. Los que estamos en blanco, por supuesto, ¿no? O sea que mientras haya trabajadores en blanco, las aseguradoras privadas tenían un caudal de guita seguro. ¿Estamos? Entonces, lo que fui diciendo hasta acá es, el plan de convertibilidad vino para poner freno a la hiperinflación. Lo logró. Nosotros vimos la clase pasada en un gráfico que se derrumbó la inflación y que hasta 1999 quedó planchada. Incluso en 1999 los precios bajaron. ¿Sí? Ahora, para sostener ese plan de convertibilidad, se dio una reforma absoluta del Estado que va a tener un impacto absoluto en la sociedad y en las relaciones sociales. De esto también tendremos una clase aparte. Estas privatizaciones permitieron el ingreso de dólares junto con la deuda externa que mantuvieron el 1-1. ¿Por qué venían a comprar empresas extranjeras? Porque, entre otras cosas, se les reservaba el mercado. Y esto transformaba las privatizaciones en un negocio redondito. ¿Alguna duda hasta acá? No. Estas olas de privatizaciones, como vimos también en la clase pasada, y estas privatizaciones masivas, generaron confianza, ¿sí? Entonces empiezan a llegar capitales, pero esto confianza vamos a ponerlo entre comillas, porque no es lo que había, ¿sí? Lo que había era un negocio redondo. Entonces venían por eso. Pero esto de sí generar confianza permitió que nuestro país vaya renegociando la deuda externa. Estaban contentos los capitales mundiales, las grandes corporaciones del mundo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, estaban contentos por cómo andaba Argentina, estaban contentos por las medidas que tomaba Argentina, entonces no presionaban con el pago de la deuda. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Y cuáles son las justificaciones que se daban? ¿Sí? Lo que decían los medios de comunicación es, hay que privatizar porque las empresas del Estado dan pérdidas. Hay que privatizar porque de esta manera se va a reducir la corrupción del Estado. Y hay que privatizar porque de esta manera se mejorarían los servicios. Ahora voy a explicar cada uno. Algunas empresas, cuando son del Estado, además, ¿sí?, de tratar de generar ganancias, cumplen una función social.
Pensemos en un pueblito chiquito de pocos habitantes. Ninguna empresa privada va a ir a poner los palos de luz para que tengan luz, porque no es rentable, es una inversión muy alta, ¿sí? Un mantenimiento muy caro para unos pocos tipos, hombres y mujeres, que podrán pagar la luz. En cambio, si es el Estado quien garantiza la distribución, esos pocos tipos, esas pocas mujeres, pueden reclamarle al Estado que les dé la luz. Aunque eso le genere pérdida al Estado, lo que está haciendo, cumpliendo en ese momento, es un rol social. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Me gusta mucho. Por ejemplo, con los ferrocarriles. Cuando se privatizan, desaparecen los ramales, ¿sí?, que unían pequeños pueblos. ¿Por qué? Porque no eran rentables. ¿Se entiende esto, no? Entonces, hay pueblos que quedaron incomunicados por no ser rentables, pueblos que se transformaron en pueblos fantasmas, porque eran pueblos que vivían del movimiento que generaba el ferrocarril. Entonces, el dar pérdidas o no es relativo, porque por ahí la empresa da pérdidas, pero mejora las condiciones, cuando es del Estado, digo, ¿no? Pero mejora las condiciones de vida de las personas. Y esa también es una función del Estado. Por otro lado, plantean que se va a reducir la corrupción del Estado. Es posible que en algunas áreas del Estado, y cuando se administran grandes empresas, haya hechos de corrupción. No lo vamos a negar. Pero también es real, ¿sí?, que el sector privado no está exento de trampas y de corrupción. Cuando nosotros escuchamos a familias, cuando nosotros escuchamos que empresas fugaron la guita, ¿sí?, o que, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, y también se hizo durante el gobierno de Cristina, se hace un blanqueo de capitales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben qué quiere decir blanqueo de capitales? Un blanqueo de capitales es, como su nombre lo dice, blanquear la guita. Guita que vos tenés afuera, la traes y no te preguntan mucho sobre qué pasó con esa guita. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿cuándo se fue? ¿Por qué se fue? ¿Se fue legalmente? ¿Pagó todos los impuestos que tenía que pagar? ¿Sí? Entonces, el sector privado tampoco está exento de corrupción. Fíjense lo que está pasando hoy en Vicentín. Digamos, Vicentín, una gran cerealera de nuestro país. ¿Cómo, Nay? Que no, que se estuvo hablando mucho de eso y no me acordaba cómo se llamaba y te quería preguntar de eso. Sí, no lo voy a dejar pasar de ninguna manera. Vicentín, una gran exportadora de granos, ¿sí?, que tiene todo un complejo industrial enorme en nuestro país, exportaba bajo una firma propia, ¿no?, también suya, de Paraguay. ¿Y para qué hacía eso? Para no pagar impuestos. Entonces eso también es una forma de defraudar al Estado. Eso también es una forma de corrupción, de trampa. Yo, bueno, por lo que escuché igualmente, esto lo vi en una página que era del PRO, ¿no? Por eso mucho tampoco me dejé llevar, que como que todo este tema de esa empresa venía, pero por el tema de parte de Alberto, por eso no me cuadraba mucho la situación. Sí, bueno, primer cuestión. Te felicito, Nay, por la aclaración que haces. Hay que saber quién dice lo que dice. Eso es algo que tenemos que tener en claro. ¿Hable Alberto o hable Mauricio? Tenemos que saber quién dice lo que dice, para que no nos confundan. ¿Sí? Después, lo que está pasando con Vicentín fue una empresa que se endeudó con el Estado. Primero, Vicentín fue la empresa que más aportó a la campaña de Macri. ¿Sí? Esto está.
blanqueados, digamos, fueron aportes que hizo la empresa a la campaña de Macri. Macri gana, lo que hace es retira las retenciones para las exportaciones de granos. ¿Qué exporta Vicentín? Granos. Por lo tanto, empieza a ganar mucha más guita. A pesar de que gana mucha guita, pide un préstamo al Banco Central argentino. El Banco Central se lo presta. Cuando pierde Macri, Vicentín se declara en quiebra. Entonces, ese préstamo no se va a pagar. ¿Qué hace el Estado? ¿Sí? Lo que hace es, ok, vos no me vas a pagar, no podés pagar porque estás en quiebra, yo soy el acreedor más importante, bueno, me voy a hacer cargo de la empresa. ¿Sí? Esto es lo que está pasando. Y la expropiación no es que fue Alberto y le dijo, bueno, bajá y ahora esto es mío. Es una empresa que presentó quiebra. ¿Sí? Que dijo, yo no puedo pagar. Sobre eso se aplica la ley, porque es legal realizar una expropiación en nuestro país. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Después podríamos seguir hablando, pero por ahora tenemos estas cuestiones. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, sí, quedó claro. No. Bien, y que se mejorarían los servicios. En esto creo que en un principio se mejoraron los servicios, ¿sí? Los servicios, por ejemplo, para acceder al teléfono se tardaba muchísimo, había mucho requisito. En esto las empresas privadas fueron más ágiles que el Estado, pero recordemos, solo es para aquellos que tenían ya instalado teléfono, ¿no? Los pueblitos que no tenían teléfono, ahí quedaron olvidados. Bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de la privatización? Bueno, aumentaron los precios de las tarifas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado les permitió el aumento de tarifas. No solo les reservó los mercados, sino que les permitió el aumento de tarifas. Este aumento de tarifas, ¿sí? Lo que provocó fue un efecto en la economía de los hogares más vulnerables. Esto también lo hablamos mucho en clase cuando estaban en quinto, ¿sí? Que si a vos te aumentan los impuestos de bienes esenciales como la luz, como el gas, como el agua, que no podés dejar de pagarlos, vas a empezar a consumir menos de otras cosas. Entonces, el aumento de estos precios, los precios de los servicios prestados por la privatizada, lo que hizo fue afectar la economía de los hogares más vulnerables. Estos hogares más vulnerables y esta gente que ahora ve su bolsillo ajustado, empieza a buscar otro trabajo, o en familias, y acá hablo a título personal, como fue en mi casa, ¿sí? Cuando la guita no alcanzaba, mi vieja, ¿sí? Que hacía muchos años que había dejado de laburar, vuelve a laburar. Y esto empieza a suceder en muchas familias, ¿sí? Entonces, hay un aumento en la demanda de trabajo. Atento a esto, aumenta la demanda de trabajo en un mundo en donde la oferta se va achicando. ¿Sí? Hay cada vez menos puestos de trabajo y hay cada vez más gente que necesita laburar. Y esto que trae, lo que decía Gus antes, flexibilización laboral. ¿Qué es la flexibilización laboral? Pagar menos a los obreros. Y la otra consecuencia es que 3 o 4 grupos económicos de capitales nacionales e internacionales se transformaron en grupos muy fuertes que presionan y presionaban y siguen presionando al Estado. Entonces, muchas veces el Estado se ve acorralado y no puede tomar decisiones o no quiere o tiene miedo porque los grandes grupos económicos concentrados presionan. ¿Cómo presiona hoy, por ejemplo, Paolo Roca con Techín? Si vos me rompés mucho las pelotas, Alberto, yo te dejo 2.000 trabajadores en la calle, ¿sí? Y fíjate cómo te arreglas. Bajo la persiana y me voy. Esa es la forma que tienen de presionar los grandes grupos económicos. Una de las formas. Estas fueron las 4 consecuencias más grandes que tuvo la privatización, ¿sí? Que tuvieron las privatizaciones.
El plan 1 a 1 tendrá otras consecuencias que iremos hablando en otras clases. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, sí. Última placa. Las privatizaciones podríamos resumirla de dos maneras. Es la destrucción del Estado Nacional y la pérdida de soberanía. El Estado ya no puede tomar medidas sobre ciertos sectores económicos. ¿Y por qué ya no puede? Bueno, porque los vendió. Ahora el Estado, haciéndose cargo, si se da la expropiación definitivamente de Vicentín, ¿sí?, va el Estado a meterse, a participar y a jugar en una cadena de producción de las grandes empresas que venden alimentos, ni más ni menos. Entonces, es un lugar estratégico, ¿sí? Si vos querés que se desarrolle la industria, tenés que tener petróleo. Bueno, el gobierno de Cristina recuperó YPF. Si vos querés que lograr avanzar en un país más justo, en donde no haya hambre, bueno, tenés que garantizar el alimento. Y eso, si está en manos privadas, los tipos te lo garantizan si quieren. Si no quieren, no te venden un carajo. ¿Sí? Estos tipos, estos grandes productores de alimentos, en 4 días, si quieren, te vacían los supermercados. No te venden y te dejan todos los supermercados vacíos. Entonces, si vos como Estado intervenís en el sector del alimento, bueno, es un indicio de que querés tener iniciativa y formar parte del juego de aquellos que proveen alimentos a la nación. También va a haber privados, pero vos formás parte. Si son todos privados, vos no podés tomar decisiones. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Sí, se entiende. Entonces, las privatizaciones tuvieron estas dos grandes consecuencias. Se destruye el Estado Nacional y perdemos soberanía. ¿Sí? Y soberanía es la posibilidad de tomar decisiones sobre el territorio. Y si vos no tenés los resortes económicos, no tomás ninguna decisión. Si vos no tenés la luz en tus manos, si vos no tenés el transporte, si vos no tenés el gas, si vos no tenés las comunicaciones, ¿sí?, si vos vendés las empresas de alimentos, no estás tomando ninguna decisión. Eso es pérdida de soberanía. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, dejo de compartir y dejo de grabar.